Bien, nuevamente Dios les bendiga. El curso tiene por nombre Vida Espiritual. En el fondo, o en otras palabras, la clase se puede llamar Teología Espiritual. Y cuando hablamos de vida espiritual o teología espiritual, ambas están relacionadas con el tema de formación espiritual. Recordemos, y lo vamos a ver, y voy a estar haciendo referencia definitivamente a la otra clase, que nosotros somos seres creados por Dios, que es un ser espiritual, y nosotros tenemos aquellos elementos de la parte inmaterial, ¿verdad? Como los sentimientos, las emociones, el alma, la conciencia, el espíritu, que a eso también le llamamos lo espiritual. La vida espiritual, a veces mal entendida, o a veces se abusa también de los términos, es una vida meramente práctica. ¿A qué me refiero con práctica? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ustedes leen los evangelios, leen Marcos, leen Lucas, y se dan cuenta que Jesús caminaba con sus discípulos por las comunidades, los caseríos, los pueblos, y platicaba con la gente, comía con la gente, les hablaba de la venida del reino, y a Jesús lo buscaban inclusive, bueno, mucha gente lo buscaba para que lo sanara, porque obviamente era un tiempo en el cual la medicina no estaba evolucionada, y obviamente solo los que tenían dinero podían adquirir algún servicio médico de la época, y mucha gente seguía a Jesús solo por que lo sanara, los diera de comer. Pero ustedes miren la vida de Jesús y podemos poner el ejemplo de otras vidas. Y son vidas comunes y corrientes, normales, en la cual la parte de espiritualidad manifestada en la mayoría de los personajes de la Biblia, y vamos a hablar de la Biblia primero, hablando de formación espiritual, vemos que la devoción a Dios, la entrega en oración, la obediencia sobre todo y la fe eran elementos claves para que podamos hablar de vida espiritual. Y Jesús caminaba y sanaba a las personas y les hablaba de la predicación del reino. Y no mirábamos, y aunque Jesús hacía milagros y todo eso, pues aparte de eso, lo demás era normal. Claro, sorprendía sus enseñanzas, su mensaje. Algo clave en la vida espiritual es la formación. Cuando hablamos de espiritualidad, nos podríamos referir, perdón, a muchas maneras en las cuales se puede vivir en una espiritualidad. Eh, por ejemplo, hay ejercicios espirituales que nos ayudan a alimentar nuestra vida o nuestra espiritualidad, ¿verdad? Pero eso podría ser algo interno. Muchos
hemos experimentado situaciones externas que nos han ayudado a mejorar y a nutrir nuestra vida espiritual, nuestra espiritualidad. Por ejemplo, pensando en Dios constantemente, en el significado de nuestra vida, nuestro propósito, hacia dónde queremos ir. Yo creo que es muy importante que nos preguntemos todo esto para nuestra espiritualidad. Y aunque sí podríamos hablar de elementos fuera de la parte física, ¿verdad? Eh, algunos le llaman metafísicos o cuestiones sobrenaturales. A veces la espiritualidad se nota inclusive en cómo nosotros manifestamos el don espiritual que Dios nos ha dado con los demás. Vamos por la calle y saludamos con aquella sinceridad, con aquella nobleza, o ayudamos a alguien que tiene una necesidad y le damos una sonrisa, una palmadita. Muchas veces la espiritualidad tiene que ver con eso. Eh, También la vida espiritual está relacionada con la búsqueda en meditación del ser creador del universo, de nuestro Señor Jesús. Tiene que ver con ejercicios espirituales de memorización de las escrituras, del devocional diario, del ayuno, de la oración, de la Santa Cena, la coinonía o la comunión, todo eso. Y también interiorizar en preguntas, como les dije, cuál es el propósito de mi vida, de a dónde vengo, hacia dónde voy, qué me va a pasar después de la muerte, y reflexionar internamente sobre esas cosas. Claro, nos da curiosidad algunas cosas de la dimensión espiritual, pero esa curiosidad de la dimensión espiritual es hacerse este tipo de preguntas, hacia dónde voy, de a dónde vengo, qué pasa después de la muerte. Muchas veces, para enfrentar, bueno, estoy hablando en términos generales de lo que es espiritualidad, ¿verdad? Ya voy a continuar con formación espiritual, pero muchas veces, para enfrentar los problemas de la vida, no necesitamos nosotros buscarnos o acercarnos a un psíquico o a un hombre santo, a un astrólogo, a un apóstol, a un profeta que nos diga, no, basta, sí es útil el consejo, ¿verdad? Y la cercanía a personas líderes que nos pueden ayudar, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer para afrontar, perdón, estas situaciones de la vida es buscar el rostro de Dios internamente, nosotros. Quiero contarles una experiencia que pasó una vez cuando yo estaba en una de las iglesias bautistas. Hace muchos años pasó, esto hace que 25 años creo. Estaba joven yo, creo yo. Tenía como 17 o 18 años. Estábamos en una reunión, la iglesia era pequeña, en una reunión de concilio y un miembro de la iglesia entró un poco nervioso, alterado, y nos contó una historia que le estaba pasando a un miembro del concilio, a un familiar de él. Inmediatamente este hermano se levantó y quiso salir apresurado, no había terminado la reunión. Entonces uno de los hermanos se detuvo, sabiamente se paró y dijo algunas palabras. Mencionó que conserváramos la calma y que antes de salir a buscar ver lo que era, tuviéramos un tiempo, un momento de oración. Y esto sin saber la verdadera problemática de lo que estaba ocurriendo. Y fíjese que después de la oración,
llegó la noticia de que en realidad no pasaba nada, que fue un malentendido. Mire, muchas veces en situaciones difíciles el ser humano se pone nervioso. Bueno, Daniel, que es psicólogo, nos puede hablar en algún momento de la crisis emocional que estamos viviendo por la pandemia. Y se han preguntado cuántos de nosotros buscamos el rostro de Dios en esta situación primero, antes de vertir opiniones o hacer algo. ¿Cuántos? La espiritualidad se vive también en la forma en cómo nosotros afrontemos los problemas de la vida. De repente vamos a estar fuertes espiritualmente. Si estamos fuertes espiritualmente, de repente vamos a poder afrontar los problemas de la vida. Eh, Dentro de la espiritualidad hay muchos intereses. Queremos ser mejores personas, vivir una vida en santidad. Recuerden aquel versículo, sin santidad nadie verá al Señor. Una de las metas del cristiano es vivir una vida en santidad. Eh, una de las metas del cristiano es cubrirse con toda la armadura de la fe, del evangelio, lo que habla Efesios, ¿verdad? Otra meta del cristiano es el fruto del espíritu, que habla también Efesios y Gálatas. Gálatas creo que es. Y fortalecerse versus los ataques de la carne. Metas, intereses de la vida espiritual. Otro es crecer constantemente. Recuerden, Pablo dice que la vida cristiana es como una carrera, ¿verdad? Es para el que la termine, no para el que vaya rápido. Todo esto tiene que ver con la vida espiritual, la teología espiritual y, y la formación espiritual. Nosotros queremos ser mejores cristianos. Para ser mejores cristianos, tenemos que tener una buena vida espiritual, creciente. A lo largo del curso, obviamente, vamos a hablar muchas cosas. Vamos a hablar de cuestiones teóricas también acerca de la espiritualidad, acerca de la sabiduría para la larga andadura de la fe, en una vida de fe, porque también esta es una vida de fe. Ahora, entremos en materia con el tema de la formación espiritual, después de este preámbulo que les acabo de dar. La formación espiritual en el cristiano es como esta gráfica que tengo aquí de la metamorfosis de una mariposa. Nosotros tenemos que aspirar a que el Espíritu Santo y nosotros también poner nuestra cuota, dejar que fluya, que nos transforme constantemente, ¿verdad? Eso, que haga constantemente catarsis. Los problemas o los elementos de la vida. La vida espiritual también tiene que producir, cuando hablo de catarsis, es que muchas veces tienen que suceder elementos fuertes en nuestra vida para cambiar, para transformarnos, para hacer metamorfosis. También, y el espíritu habla, y Pablo lo menciona, para tener una mente renovada, la metanoia, cambiar de opinión, um, cambiar de propósito más allá de lo que la mente nos dice, ¿verdad? Necesitamos metanoia también.
necesitamos catarsis. Todos estos elementos están relacionados. La formación espiritual individual de nosotros, de los creyentes, es como la metamorfosis que surge en la mariposa, en donde ya la adultez, podemos hablar de adultos espiritualmente. Pero esto no se da de la noche a la mañana, ni tampoco se da solo porque yo tengo el Espíritu Santo y ya estuvo. Más que eso, el hecho de que nos llamemos cristianos y seamos cristianos no significa que ya somos seres espirituales o adultos espiritualmente, aunque tengamos 50 años en la iglesia. Les digo por experiencia, yo he tenido alumnos con más de 20, 30 años de membresía a una iglesia y de Biblia, de teología, no saben nada. No saben nada. Entonces, voy a esperar de esos estudiantes. No sé cómo son en su feligresía, pero nunca crecieron, nunca se desarrollaron, nunca hubo metamorfosis. No hubo un cambio, metanoia en ellos. Y como que las catarsis que hubo en su vida no les sirvió para nada. Un elemento importante en la vida espiritual, en la teología espiritual, es la formación espiritual individual. Eso tiene que ser. Eso es clave. Voy a hablar, cuando hablamos de formación espiritual, definitivamente está relacionado con el de ser discípulo. Porque yo creo que hay que aprender a ser discípulo para aspirar a ser un maduro espiritualmente o aspirar a tener una vida más amplia a nivel espiritual. Primero hablemos de lo que significa ser discípulo. Y vamos a hacer una conceptualización bíblico-teológica acerca de ser discípulo. La idea fundamental en el tema de ser discípulos es que Cristo sea formado en nosotros. Que la gente le pregunte a usted cuando anda en la calle, yo quiero lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que tengo? Pedro le dice, lo único que tengo te lo doy en el nombre del Señor. Que lo único que tengamos sea a Cristo en nuestro rostro. Según la Biblia, la palabra de Dios, la formación espiritual se puede definir como la totalidad de la persona en relación con Dios. La totalidad de la persona en relación con la comunidad de creyentes. Y esto se parece a al mandato al gran mandamiento que habla Jesús. Amar a Dios con nuestro prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y la formación espiritual tiene que ver con crecer a imagen y semejanza de Dios. Miren lo que estábamos hablando en antropología, que allá vamos a seguir definiendo eso de imagen y semejanza. No lo terminamos. Pero imagínense, Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Nos sembró una semilla con ideas acerca de Él mismo, de algunas características de su personalidad, aunque sean micros, pero las tenemos. La formación espiritual tiene que ver con mostrar la guianza del espíritu, que no estamos actuando por impulso ni por inmadureces, sino estamos hablando con madurez espiritual, estamos actuando con madurez espiritual. Y las decisiones que tomamos, pues no las tomamos a la ligera, sino que hay una guía del Espíritu Santo, pero para eso hay que dejarnos guiar, y para dejarnos guiar hay que crecer espiritual.
Eh, Según la Biblia, la formación espiritual en relación con el discipulado tiene que ver con un estilo de vida disciplinado. Como hablábamos anteriormente, cuando estamos en el devocional y hablamos del valor de la responsabilidad. ¿Sabe por qué algunas veces los creyentes no son maduros espiritualmente? No porque no les enseñan, no porque no son conversos, es simplemente porque son indisciplinados. La vida espiritual y la formación espiritual tiene que ver con la disciplina. En el ejército, si usted no es disciplinado, no dura, no aprende. Si usted quiere bajar de peso, tiene que hacer dieta. Y para hacer dieta hay que hacer ejercicio, comer menos, y todo requiere una disciplina. Quieren aprender y graduarse de teología y un día Dios los llame a una cátedra, no sé. Hay que ser disciplinados en el estudio. Según la Biblia, la formación espiritual también es demostrar en acción redentora a Cristo en nuestro mundo, ¿verdad? Tiene que ver con el testimonio. Tiene que ver con el testimonio. Por eso la frase que Cristo sea formado en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros, en nuestra vida. Y todo eso tiene que ver con la formación y vida espiritual. La escritura, Dios mismo, no habla de que usted ande en el aire, ande volando como los gnósticos, ¿verdad? Que vuelan de un cuerpo al otro. Eso no es vida espiritual. La espiritualidad se mira en cosas tan pequeñas que no necesitamos tener 3 días o 4 días de ayuno de oración continuo para demostrar o para mostrar, mejor dicho, que somos seres espirituales o que estamos conectados con Dios. Simplemente en una acción tan pequeña como extenderle la mano a alguien o orar por alguien, ser simpático, misericordioso, agente de cambio. Eso tiene que ver con la espiritualidad, con la vida espiritual. Eh, Ser discípulo, volviendo a la frase, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Usted sabe, yo creo que usted ya ha visto más de alguna vez a alguien usando la arcilla y haciendo tinajes de barro. Obviamente, cuando la forma de la tinaja no va bien, lo que hace la persona que está moldeando el barro, el alfarero se llama, deshacer y volver a hacerlo, hasta que le salga perfecto, apto. Quiero empezar diciendo en esta parte que la verdadera formación espiritual tiene que comenzar, oh, quiero empezar diciendo que la verdadera formación espiritual tiene que comenzar eh, que nosotros estemos siendo formados a la imagen de ese Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que alcancemos aquello, como dice Pablo. Es difícil, es de tiempo, no es fácil que el alfarero nos moldee, no es fácil madurar espiritualmente, no es fácil, pero ahí está la lucha del cristiano, del creyente, del que aspira a madurar espiritualmente.
tiene que esforzarse. Bien, quiero dejar un tiempo de comentarios para seguir opiniones o alguna pregunta que tengan con respecto a lo que hemos estado viendo y cómo va a ser la clase. A ver, somos 4, 5 conmigo, así que todos van a participar. Así que no se peleen por hablar. ¿Quién quiere empezar? Eh, Bueno, voy a comenzar yo, ¿verdad? diga. Pues sí, ¿verdad? Hablando en cuanto a la vida espiritual, pues yo entiendo que una persona que tiene vida espiritual es aquella persona que podría decirse que es íntegra ante los ojos de Dios, que, que medita la palabra de Dios, la practica, em, que su vida es para Cristo. Él vive para glorificar, para alabar el nombre de Dios. Es una persona que su felicidad depende de Dios, que es una persona que depende en su totalidad de Dios. Sí, Entonces, en cuanto si nos referimos a vida espiritual, ¿verdad? Yo así lo podría definir, ¿verdad? A modo de comentario. claro. Y bien, no solo entendamos lo que usted acaba de decir Ujú, para aquellas personas que nosotros consideramos que están en altas posiciones. ujú. No, eso es Para todos en general, para todos en general. es correcto. Aún aquel que pasa desapercibido dentro de una congregación, aún para ese no, Dios no lo ve así. Dios lo ve perceptible, palpable. La espiritualidad, y esto quiero que se lo quiten de la cabeza, y esto lo estaba enseñando yo en un curso que estaba dando en el seminario de libros poéticos, cuando estábamos hablando de Job, el libro de Job, y atacando la teología de la retribución. No crean porque alguien está bien económicamente o está bien de salud o le va bien en todo, sea espiritual, o sea por su espiritualidad. Porque muchas veces el dolor, la frustración, la angustia, el hambre, no es un reflejo de que usted anda mal espiritualmente. O sea, quiero quitarles de la memoria que no, no cabe la teología de la retribución, en el cual a los buenos les pasan cosas buenas, a los buenos se les provee de todo y hay bonanza, y a los malos pues solo les espera la muerte. Por ejemplo, en tiempos de Jesús, los leprosos, era una enfermedad maldecida por Dios para la ideología judía de la época, en el cual si alguien dentro de una familia tenía un descendiente, un miembro que era leproso, pues mucha gente le decía que este está así porque hizo algo sus padres o porque él hizo algo, está maldito de Dios, por lo tanto hay que expulsarlo, ¿verdad? La teología de la retribución no se aplica, o sea, no veo que calce esto de la teología de la retribución con la espiritualidad, porque mucha gente puede estar mal físicamente, pero eso no significa que espiritualmente esté mal. O económicamente no esté bien, le va mal en el negocio, puede ser por decisiones, pero no podemos hacer una relación entre la vida espiritual y el éxito, el éxito que tengamos en el resto de los quehaceres de la vida.
Bien, ya habló Daniel. ¿Qué piensan los demás? Bueno, es bien interesante y de la vida, porque para eso estamos, desde que venimos a Cristo, comienza una carrera de madurez espiritual. Y bueno, como decía usted, mucha gente en la iglesia con tanto tiempo y esa madurez todavía no la alcanzan. Eso, la madurez no tiene que ver con cuánto sé o cuánto tiempo tengo de ser cristiano, sino de la disciplina espiritual que nosotros podamos desarrollar y el deseo que tengamos de avanzar en la obediencia a lo que Dios nos demanda para poder ser seres que realmente podamos ser ejemplo para otros. La Ven, así es. madurez, sí, Sí, porque el siga. cristiano camina, ¿verdad? En esa dirección cuando entiende que vive para Cristo. Ahora, cuando vive una vida espiritual, que yo soy como soy y el Señor me conoce, entonces no quiere ser ejemplo para nadie, no quiere alcanzar ninguna madurez. Le cuesta perdonar, le cuesta avanzar, no aceptar responsabilidades y un montón de cosas. Entonces, está bonito el tema, ¿verdad? De la vida espiritual, el poder madurar. Estos temas también nos ayudan a nosotros a madurar espiritualmente, ¿verdad? Claro. Si hay áreas en nuestra vida que podamos tener que ir cambiando, pues estas enseñanzas también nos van a ayudar, ¿verdad? Para poder avanzar. De repente hay obstáculos que están en nuestra mente, obstáculos espirituales que están en nuestra mente, que no nos han dejado alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y está ahí tan cerquita, pero como no hemos madurado, no lo podemos ver. Entonces, está bonita la clase. A mí lo único que me preocupa es el montón de cosas virtuales, ¿verdad? Eso es lo único. Pero de ahí está bonito aprender, madurar, crecer. El cristiano se detiene en la falta de perdón. La falta de madurez trae falta de perdón porque trae desobediencia a los mandamientos, ¿verdad? Entonces, como los muchachos, ¿verdad? Yo les digo los muchachos porque están jóvenes, Ajá. ellos tienen una carrera, ¿verdad? Espiritual que han elegido y pues qué bonito que aprendamos y qué bonito que se crezca en el espíritu, pero decía usted, está la parte de lo que es la enseñanza en cuanto a escritura teológica y está también la enseñanza espiritual del espíritu, ¿verdad? Entonces, a veces muchos teólogos o muchas personas, como dice usted, no importa el nivel que tengan, no importa el grado que han alcanzado, eh, a veces carecen de madurez. Yo puedo ver mucha gente, muchos pastores, predicando de perdón, de amor y no lo practican. Entonces ahí está la falta de madurez, Así es. ¿verdad? Gracias, hermana. Entonces, así es. Entonces, ¿cómo se llama? Dice la palabra que por que el mucho conocimiento, ¿verdad? Envanece. Entonces, yo les digo, ¿verdad? Que si ojalá y puedan llegar a hacer esa licenciatura, como muchos lo han logrado, pero que eso más bien tiene que traer más humildad, ¿verdad? Para vivir en una vida espiritual que Dios está demandando en este tiempo, para poder dar de su amor. Una persona que tiene madurez da el amor de Cristo, ¿verdad? No tiene acepción de personas, sino que así es. Yo recuerdo, yo no entendía en ese momento, pero después lo entendí. Recuerdo en varios años que estábamos hablando de cosas que estaban afectando y el anciano de la iglesia me dice, bueno, Magda entiende, dice, porque Magda ya está en la universidad, dice, va, pero en la universidad espiritual de madurez. Entonces,
aunque a veces caemos en algunos baches, ¿verdad? Porque somos humanos, pero la misma madurez nos ayuda a escuchar la voz de Dios y a seguir adelante, ¿verdad? Entonces, amar a vuestros enemigos, eso, una persona, aunque tenga mucha teología, pero si no tiene madurez, no lo va a cumplir, ¿verdad? Así es. Entonces, son dos cosas diferentes. Bueno, esa es mi opinión. Gracias, hermano. A ver, Rommel, ¿qué nos puedes Yo comentar? solo me deja hacer un comentario sobre lo que hizo la compañera Magda. No sé si Ajá. tengo tiempo todavía, ¿verdad? Dele, dele. Pero me pareció bastante interesante el comentario de la compañera Magda, porque definitivamente yo he visto varios casos aquí donde estoy de iglesias, de pastores, imagínense, que no tienen nada de liderazgo, porque lo que dijo la hermana, una persona con madurez espiritual y otro tipo de madureces, eso es fundamental para un líder, para un pastor de una iglesia. Sin embargo, yo aquí he visto varios pastores, los conozco, que carecen de madurez en todos los aspectos, madurez espiritual, que eso es lo más fundamental, y carecen totalmente. Conozco a ese pastor, como decía la hermana, que hablan de perdón en la iglesia, que hay que aprender a perdonar, hablan, tienen la teoría, pero no lo practican. Son personas rencorosas. X pastor que yo conozco siempre mantiene ese como odio, ese rencor en su corazón hacia otras personas. Siempre habla, critica a las demás personas. En vez de decir, voy a ayudar a esta persona a que vaya a la iglesia, le voy a hablar de las cosas de Dios, lo que él hace es hablar se va a ir al infierno, se va a quemar, dice ese borracho o esa mujer. Siempre hace juicios antes de tener evidencia. Es demasiado prejuicioso. Dice, por ejemplo, si mira a una hermana que va con vestida de forma inadecuada, podríamos decirlo, ya la critica. O tal vez una persona que está comenzando a ir a la iglesia, él ya quiere, si comienza a ir a la iglesia, quiere que ya mañana ya esa persona tenga privilegio, ya esté bien con Dios. Entonces, él quiere todo lo rápido. Y aparte, él es una persona rencorosa, quien yo pienso que no le gusta perdonar. Sin embargo, él habla del perdón, pero a él no le gusta perdonar. Es totalmente inmaduro. Siempre está hablando de las demás personas. Siempre tiene ese odio hacia las demás personas. Un ejemplo es que él decía, mire que esta mujer a mí me cae mal porque esta mujer me odia a mí, y él no tiene evidencia de que esa mujer lo odia. Entonces ellos, y he visto varios pastores así, que tienen eso, pues esa inmadurez, que saben de la Biblia, pero no practican, no ponen en práctica ese conocimiento. Siempre están haciendo cosas negativas. Gracias, Daniel, por contarnos eso. Todo pasa porque muchas personas no se someten a un proceso de formación de alguna manera. No estoy hablando necesariamente de estar estudiando teología en la universidad, ¿va? Sino me refiero a que el problema que ha ocurrido en muchos cristianos, no me voy a ir muy lejos, me voy a centrar en Honduras, es que pasan de ser recién convertidos a posiciones de liderazgo, a veces por meramente cuestiones políticas. Y eso ha traído un desfase porque nunca se han sometido a un proceso de formación espiritual. Bien, quiero saber la opinión de Rodman, que nos puede comentar de lo que hemos visto. Bueno, Lick, por lo que he visto está muy bueno todo, y esto me hace pensar que muchas veces como seres humanos estamos muy desviados de lo que es crecer como espiritualmente. Y en la actualidad muchas iglesias, podemos decir denominaciones, como usted dijo, hay detalles pequeños que nosotros hacemos y ahí se ve lo que es lo que uno crece espiritualmente. Pero ahora más bien se jactan muchas veces diciendo que no, nosotros somos más fuertes espiritualmente porque hacemos ayuno cada semana, puede decir, o cada mes,
21 días, 7 días, y ellos más se concentran en eso. Según ellos ven eso como que se crece espiritualmente. Pero hay detalles, como usted dice, que son más pequeños, darse la mano y perdonar. Ahí también se ve lo que uno crece espiritualmente. Gracias, Romel. Rosy, ¿qué nos puede decir? Voy. No, pues está interesante el tema, la verdad, de vida espiritual. La verdad que creo que para tener una vida espiritual tenemos que tener una comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, no vamos a tener una vida espiritual. Tenemos que darle paso al Espíritu para que nosotros podamos actuar espiritualmente. ¿Por qué? Porque vamos a vivir de acuerdo a la carne. Si no dejamos que nuestro espíritu cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y así de nuestra forma de hablar también. Por eso es que existe, como dice, muchas personas que son líderes, maestros, qué sé yo, apóstoles y aún pastores que están espiritualmente, pues están bajos. ¿Por qué? Porque tal vez viven de acuerdo a la carne. Para estar bien espiritualmente, pues tiene que tener una comunión con Dios, no necesariamente como dice usted, que solo porque ayune, pero sí tiene que tener su tiempo en oración, qué sé yo, de vez en cuando un ayuno. ¿Por qué? Porque no necesariamente vamos a vivir de acuerdo a la carne. Si vivimos de acuerdo a la carne, no crecemos espiritualmente. Entonces, Correcto. como usted va a vivir en santidad, o sea, el fruto, no necesariamente. Muchas veces nosotros, hasta en la forma en la que nosotros hablamos, demostramos nuestro crecimiento espiritual, cómo tratamos a las personas. Ahí se refleja qué tanto hemos crecido, ¿no? Y como dice usted, creo que ser discípulo es algo de que la carrera, ser hijo de Dios, pues no es algo fácil, tampoco es algo difícil, pero darnos la oportunidad de crecer espiritualmente en el camino de Él y que sea Él moldeando nuestro carácter, dejando las cosas pasadas para que Él sea el fruto y mostremos a Él en nosotros y no nosotros en Él. Solamente. Gracias. Perfecto, de acuerdo en todo lo que comentaron, definitivamente nosotros estamos en una carrera. Como les dije, yo creo que a veces la falta de madurez espiritual ha provocado divisiones, divorcios, contiendas, pleitos, porque no se han dejado someter. La disciplina espiritual requiere humildad, servicio, que son factores que los vamos a ver también. Ahora, ser discípulo, recuerden que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Una imagen es un espejo. Esa imagen en algún momento el hombre la perdió. Cuando ocurrió lo del Génesis. Y el hombre perdió la imagen que Dios tenía de él. De alguna manera hay que recuperar esa imagen. Está el tema de la cruz, el tema del Espíritu Santo, pero nosotros de alguna manera, recordando que somos creación de Dios, tenemos que reflejar que somos hijos de Dios de alguna manera. Hay 4 observaciones alrededor de este concepto de ser discípulo. El primero es que recordemos que somos hijos de Dios. Es hijitos de Dios. Hijos míos, dice la Escritura. Ahora, ¿quiénes son? Recuerden, todos los seres humanos son creación de Dios. Dios crea todo, pero no todos son hijos de Dios. Esto nos muestra que la palabra, hijitos míos, está siendo dada para los hijos. Ahora, ¿quiénes son los hijos? Los que la Escritura habla, los que han sido lavados por la sangre del Cordero e insertados en la familia de Dios.
Entonces, recordemos, para ser discípulo y entrar en el proceso de formación espiritual, primero tenemos que entender que ese proceso es para los que son llamados hijos de Dios, los que reconocen que Dios es su Padre a través de la conversión y del sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es lo primero. Ser discípulo tiene que ver con la premisa por quienes vuelvo. Volver quiere decir una vez más o empezar de nuevo, lo que indica que ya se les había enseñado en el pasado, pero ellos no lo habían entendido. Recuerden lo que pasó al Génesis. La formación no había tomado toda su forma. Aún lo que nos relata Gálatas, ¿verdad? Del fruto del Espíritu y todo esto. Entonces, necesitamos entrar en un proceso de cambio, ¿verdad? De disciplina, una rutina espiritual, porque Cristo va a volver por sus hijos. Es entender eso. Ser discípulo también es saber sufrir los dolores. Miren, nadie quiere pasar el proceso de formación espiritual y tener una vida espiritual plena en formación, porque nadie quiere pagar el precio. Todos queremos, digamos, por soplo, ¿ya? Pasar de conversos, allá andar en el aire con alitas, con ser un querubín, un ángel. El proceso de formación. Y yo me acuerdo una anécdota, una analogía, que se relata en torno al rey David. La espada, cuando la están haciendo, la están moldeando, pero creo que se llaman orfereros, los que trabajan con el metal. El orferero está dándole, martillándole en el yunque y metiéndola al agua y al fuego y dándole. Ahora, el orferero sabe cuando está lista la espada. ¿Saben cuándo está lista la espada? Cuando el orferero, después de estarle dándole, moldeando la espada en el yunque, metiéndola en el agua y dándole, es cuando él se refleja en la espada. El oro se purifica en el crisol, dice. El proceso de formación espiritual del cristiano normalmente es doloroso. Es impresionante cómo Pablo, por ejemplo, usa esta analogía. Inclusive habla del dolor de parto. Las que son madres entienden esto. Hay que sufrir dolores como sufren las mujeres en su parto. Hermanos, estudiantes y amigos, ustedes tienen que sudar, tienen que llorar, tienen que sufrir angustia, tienen que sudar, tienen que trabajar y sudar. El escultor muchas veces tienen que hacer esto. Ya les dije, es cuando el orferero agarra el martillo y el cincel y empieza a esculpir la piedra y la lija y le da golpes y la moldea hasta que obtienen la figura deseada. Y aquel pedazo de metal o de piedra sufre golpe.
Bueno, el proceso de formación espiritual es doloroso, suele ser doloroso, no es fácil. Y muchos se saltan ese proceso, no lo quieren pasar. Por eso es que el resultado muchas veces es tan nefasto y negativo, porque no quieren pagar el precio. La expresión hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hoy hay una gran necesidad de que Cristo sea formado en nosotros, o sea, formado en nosotros. Nosotros tenemos que tener una formación espiritual cristocéntrica. ¿Quieren saber la espiritualidad de Jesús? Leamos los evangelios. ¿Quieren saber cómo él anduvo? ¿Cómo habló? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo amaba? ¿Cómo era misericordioso? Leamos los evangelios y entremos en ese proceso de estudio para que entendamos que la expresión hasta que Cristo sea formado en nosotros es entender cómo anduvo Cristo, cómo hablaba, cómo pensaba, cómo amaba, cómo era misericordioso. Y no hay mejor relato que leer, volver a los evangelios. Yo recomiendo normalmente a un cristiano nuevo que si va a leer la Biblia, inicie por los evangelios. Y no le recomiendo Juan, le recomiendo Lucas o Marcos. Juan es de los más complejos. Imagínense a un recién convertido darle Juan y lo primero que lee es, en el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios, el Arge. No, lean Lucas, lean Marcos, es más corto, 16 capítulos y va en secuencia, ¿verdad? Y después que lean Lucas y después Mateo y cierran con Juan. Así es el orden de lectura de los evangelios para, no es que está cronológicamente ordenado, sino pedagógicamente es mejor. Y ahí vamos a encontrar la espiritualidad de Jesús, para que entendamos que Cristo sea formado en vosotros, en nosotros. Así nos podemos convertir en verdaderos discípulos. Dice Hebreos 11, 5, 11, 14, con el tema de la niñez espiritual, es que la formación tiene como objetivo, la formación espiritual tiene como objetivo sacarnos de la niñez espiritual y llevarnos a la madurez espiritual, para que llevemos fruto, como Dios quiere que llevemos fruto. ¿Ustedes creen que un niño espiritualmente, no estoy hablando de edad cronológica, un niño espiritualmente pueda manifestar el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y todo lo que se refiere a los frutos del Espíritu. Como Dios manda, un niño espiritual no puede tener templanza a la hora de las situaciones difíciles. Un niño espiritual no le pidamos paciencia cuando se enfrente con situaciones en la vida. No. La formación espiritual, y esta es una buena pregunta para examen, la formación espiritual tiene como objetivo sacar al cristiano de la niñez espiritual y llevarlo a una madurez espiritual. Hay 6 características de un niño, tanto físicos como espirituales, que podemos hacer una analogía aquí con respecto a la vida espiritual del creyente. Por ejemplo, un niño es dependiente, depende de sus padres, de sus adultos. Es necio. Bueno, yo tengo una niña de 2 años y no nos hace caso a veces. Quiere hacer lo que ella quiere. Es juguetón,
de repente hasta inocente. No le importan las cosas más importantes de la vida. Para un niño estar con una pelota es suficiente. Los niños y los jóvenes son inconstantes. Hoy lloran, mañana ríen, pasado están tristes o enojados. El niño espiritualmente es ignorante porque no escudriña. Y cuando se le da leche, a veces hasta le pega torcijones. Tiene mala digestión. Esas características físicas del niño se aplican al niño espiritual. Y no estoy hablando, insisto, de edad cronológica. Estoy hablando de aquel cristiano que es niño espiritualmente y debe de reconocer primero que es dependiente, que es necio, que es juguetón, que es inconstante, que es ignorante y tiene mala digestión de lo que es la edad. Entonces, ese inmaduro que se caracteriza por un niño, no le podemos pedir que sea constante, ¿verdad? No le podemos pedir a un cristiano inmaduro o niño espiritualmente que sea inconstante, que no dependa, que sea obediente, que tome las cosas en serio, que sea constante, que no desconozca y que no le haga daño lo que se le da. Un buen ejemplo nos habla Pablo. Dice que cuando en Corintios, cuando yo era niño, o sea, inmaduro, y no está hablando de edad cronológica, Pablo, hablaba como un niño, pensaba como un niño. ¿Y cómo piensa un niño? Jugaba como un niño. Es necio, juguetón, inconstante, ignorante, dependiente, tiene mala digestión. Más Es cuando como ya también diga, cuando se refiere a la edad maduracional, sí, ¿verdad? más cuando ya fui maduro, o un hombre maduro, dice Pablo, dejé lo que era niño. Está haciendo una analogía del crecimiento de un niño de edad cronológica con un niño espiritual. Esa relación está haciendo. Ahora, obviamente hay tres cosas que nos enseña y es hablar, pensar y juzgar. El inmaduro habla en contra de su prójimo, piensa cosas malas en contra de su prójimo, señala y juzga. Y el maduro no lo hace. Pero bueno, entremos un poco más en detalles. Tenemos que hablar con una palabra siempre con gracia, sazonada, con sal, dice Colosenses, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Un maduro espiritualmente responde con gracia, con una sazona con sal sus palabras. Volviendo a una analogía, lenguaje figurado. También el hablar del cristiano maduro debe de ser sí, no, porque el que es más de esto, de mal procede, o sea, el que se pone a justificar un montón de cosas y a no ser claro en lo que dice, ¿verdad? Eso lo dice Mateo 5:37 y Efesios 5:9 habla de que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si vamos a hablar, hablemos alabando al Señor en vuestros corazones. El otro elemento aquí, el pensar. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Cómo piensa un niño? O sea, el niño ni piensa, creo yo a veces. Usted dele a un niño un carrito y ahí está jugando todo el día, ni piensa, dele un celular también. A veces corre y no se da cuenta que hay peligro porque él no piensa que hay peligro. Hermanos, no seamos niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, o sea, para lo mal, para la malicia seamos como niños, pero maduros en la forma de pensar. Eso lo habla Corintios. Y Filipenses habla que todo lo que es verdadero, ¿verdad? Lo justo, lo honesto, lo puro, lo amable, y en todo lo que es de buen
nombre, si hay alguna virtud y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensad en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. Entonces, si hay alguna virtud, pensad en eso. Que sea digno de alabanza, pues. El hombre inmaduro juzga. Oh, hombres, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Y Santiago habla, un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? El inconstante, el maduro, juzga. Juzga. Y ese es su proceder. Hermanos, la formación espiritual es una transformación. Esto es clave. Es un proceso, tanto del conocimiento que está adquiriendo como de las actitudes y habilidades del individuo, del cristiano. Aunque esto se produzca en varias etapas, como cualquier sistema educativo. Insisto, hay que ser pedagogos a la hora de nutrir a los que vienen a los pies de Cristo iniciando. Alguien que no ha pasado sexto grado no puede entrar a secundaria. Alguien que no ha pasado secundaria no puede entrar a la universidad. Los maduros, los inmaduros, para entrar en el proceso de madurez, tienen que establecerse en ellos un proceso. La formación espiritual, la clave para la formación espiritual es el término transformación. En la medida que nosotros entramos al proceso de formación espiritual, entramos en el proceso de transformación. Ese cambio que produce la formación es en realidad lo que menciona a Corintios en su segunda carta. La expresión formación espiritual, viene del término griego morphos, forma, muy relacionada con metamorphos, que significa transformar, y se refiere, digamos, a la naturaleza y esencia, y no necesariamente externa, sino al aspecto interno. Transformar el aspecto interno. Transformado. La formación espiritual trata sobre la transformación. No como los Transformers, ¿verdad? Sino es un cambio interno. Metamorfo. Transformar. La Biblia habla que necesitamos ser transformados, ¿no? Entonces, la formación espiritual es un proceso de transformación que estamos cambiando, pero cambiando para bien, cambiando para el servicio del reino, ser mejores personas. Creo que a ustedes les hablé, o no sé si fue el grupo de las 8, de calidad total. Calidad total habla de el lema de calidad total es la mejora continua. Y esta frase me encanta, este principio de calidad total. Hay dos principios fuertes en calidad total. Número uno, las cosas no se hacen bien, las cosas se hacen mejor siempre. Y el otro elemento de calidad total es la mejora continua. Usted tiene que hacer las cosas mejor cada día. Y eso aplica a la formación espiritual, a la vida espiritual. Las dos dimensiones de la transformación. La transformación del carácter, ¿verdad? Eso es interesante porque primero habla de una transformación instantánea, o sea, habla de la conversión. Pero esto puede darse cuando la persona acepta a Cristo y nace de nuevo. Pero la segunda
Carta a los Corintios habla de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. La transformación instantánea se da en el acto de conversión, estamos claros. Pero necesitamos la otra transformación y es la progresiva. O sea, una vez que la persona entra en el peregrinaje de la vida espiritual, o sea, de la peregrinaje de la vida cristiana, se entra en un proceso a lo largo de la vida. Se entra en un proceso de transformación espiritual, que puede ser lenta, como cuando la oruga te pasa de huevo a capullo y termina en mariposa. El proceso de transformación progresiva a veces o casi siempre nos va a tomar toda la vida, como lo vemos inclusive en la vida de Abraham. Abraham tiene un hijo a los 100 años o 120, no recuerdo cuánto tenía Abraham cuando nació Isaac, y todavía dudaba. Todavía estaba en un proceso de transformación ahora. Le llevó mucho tiempo pasar las pruebas que Dios permitió que pasara. Y al final fue llamado Abraham amigo de Dios. Nos vamos a quedar aquí. Uno, porque estoy cansado. No, es para no dejar inconcluso el tema de la propuesta bíblico-histórica de la formación espiritual. Y quiero sus comentarios finales, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con lo que hemos hablado. Me gustaría que prendieran sus cámaras en estos últimos 15 minutos y hagamos teología reflexiva desde lo que hemos estado hablando. De esto importante que hablamos de último, de la transformación. Magdita, a ver. Bueno, es que este tema, me gusta mucho el tema, ¿verdad? Porque es toda la vida espiritual del cristiano desde que nace y según va haciendo la transformación el Espíritu Santo en uno, ¿verdad? Algo que uno lo tiene que reflejar tanto en la iglesia como en el trabajo, como en donde uno quiera que se mueva, ¿verdad? Que todas las personas puedan hablar lo mismo de uno. Aunque siempre va a haber uno que otro que no va a hablarlo, ¿verdad? Pero la mayoría, pues, de repente puede decir un testimonio. Entonces es muy bonito y algo que usted hablaba de los niños es un ejemplo también que yo lo he puesto bastante predicando. Les hablaba, porque para mí la vida espiritual tiene que ver mucho con la familia, con lo que vemos, ¿verdad? Porque lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Entonces, nos falta la misericordia muchas veces cuando miramos un recién convertido y nosotros ya hemos avanzado. Entonces se nos olvida y queremos que esa persona ya esté en donde nosotros estamos. Cuando nos han tenido paciencia, cuando nos han ministrado, cuando nos han dado el consejo y todo eso, ¿verdad? Entonces se olvida muchas veces y empezamos a querer a cuestionar a cada persona. Entonces les decía yo la vez pasada que la vida espiritual, así como nace un niño en lo natural y que hay que darle pepito y que después los primeros pasos y que esto y que si se cayó que lo levantamos y le volvemos a enseñar a caminar y todo eso. Entonces les decía yo, así es el nacimiento del espíritu. No importa que esa persona tenga 50 años, 60 años, 20 años, no importa. Una vez que nace espiritualmente, nació un bebé. Entonces es su responsabilidad. Y mire, le digo yo, hay bebés que nacen, bebés, ¿verdad? No natural, que nacen enfermos. Hay unos que nacen con soplo en el corazón, otros que nacen de repente con defecto de la piernita y todo eso y que tienen que ser operados. A veces así también es el nacimiento espiritual. Entonces requiere de una paciencia. Hay unos que quieren más paciencia que otros. Pero si Dios nos ha llamado, entonces nosotros tenemos que dar ese cuidado al recién convertido. Es algo muy bonito. Hay que tener pasión, hay que tener
realmente una entrega con Dios para poder tener esa paciencia de cuidar al recién nacido espiritualmente, ¿verdad? Pero sí, es muy bonito y pues que no solamente se quede en conocimiento, sino que también en práctica, ¿verdad? Porque para eso, que no solo hoy yo sé esto porque esto fue lo que me enseñaron, ¿no? Ujú. Esto yo ahora lo sé y lo voy a poner en práctica para ser mejor persona, para ser mejor hijo, mejor predicador, mejor líder, mejor todo, ¿verdad? Para eso es que se toman estas clases de enseñanza espiritual, ¿verdad? Bueno. Gracias, hermana, bendiciones. A ver, Rosely, ¿qué nos puede comentar de lo de la transformación? O bueno, lo que quiere aportar, algo nuevo. Usted decía anteriormente, ¿verdad?, de que la transformación del carácter, creo que muchas veces nosotros venimos a los pies de Jesús y no queremos moldear nuestra forma de vivir, nuestro carácter. Tal vez tenemos un carácter arrogante y no queremos cambiar, queremos seguir siendo lo mismo de antes. Y la palabra dice que si nosotros venimos a Cristo, nueva criatura somos. Él cambia todo en nosotros, pero muchas veces no nos damos la oportunidad de ser transformados y ser cambiados. Nada más, solamente. Gracias, Rosely. Daniel. Bueno, pues muy interesante el tema de la espiritualidad, bastante interesante me pareció cómo lo hemos digerido, ¿cómo sería la palabra? Lo hemos disfrutado de esta forma, por decirlo así, ¿verdad? Muy, muy interesante, muy bonito. Me gustó cuando la hermana Magda, lo que habló bastante me llamó mucho la atención, porque veo yo que en la mayoría de las iglesias, la mayoría de las personas tienen baja espiritualidad, pues la mayoría, porque quizás tienen sus privilegios, cantan bien, predican bien, hacen bonitas cosas dentro de la iglesia. Y yo creo que el cristiano debe ser un reflejo, ¿verdad? Debe comportarse como tal en todo momento, en todo contexto, donde sea que ande, tiene que reflejarse. Y la mayoría de los cristianos hoy en día, pues, muchos son criticones, hacen críticas negativas, nada de que algo que van a hacer para ayudar a las demás personas, o que van a llevar a cabo un proyecto para formar, educar a personas que andan perdidas en el mundo, para que aprendan la palabra de Dios. No veo no hay una proyección en cuanto a eso, y eso es muy importante, creo, es muy importante. Quizás se le debe dar más relevancia a eso, evangelizar más, como decía la hermana, ¿verdad? Tanta gente inmadura que hay en la iglesia, que lo único que le gusta es criticar, le gusta vestirse bien cuando va a campañas para a ver qué dicen de ella o de él, ¿verdad? He visto muchos casos en eso, personas que tienen privilegios y son muy orgullosas, bastante orgullosas, ni tan siquiera saludan a las personas, ni el saludo dirigen. Sí, entonces ese es un tema, me parece bastante interesante a mí, no sé, porque creo que una persona que sea madura en todos los aspectos, que tenga mucho conocimiento, creo que debe reflejar su amabilidad, sobre todo ser una persona muy empática. Creo que el cristiano debe practicar demasiado la empatía. Para mí, en nuestra carrera nos enseñan desde que comenzamos hasta que terminamos esa palabra de empatía, hasta soñamos con ella, porque todos los días en nuestras clases enseña empatía. Y ustedes saben qué es empatía. Yo creo que esa palabra, empatía, no debe faltar en ningún cristiano. Empatía, de ayudar a las demás personas, ¿verdad? Me gusta Entonces, ese eso es muy tema de la importante. empatía, fíjense.
De Sí, repente muy interesante. un video se lo voy a dejar para que hagan sobre la empatía. Bien, Sobre la Rommel. empatía, sí. Yo creo que Daniel va a ser un buen pastor. Sí, ¿verdad? Hay que orar por él. Amén, hermano, Rommel, amén. no apaguen su cámara, ¿verdad? Que quiero tomar una instantánea. Rommel, ¿qué nos puede contar? ¿Qué piensa de la transformación? O es que, ahí está, ¿eh? Cuéntenos. Sí, Lick, muy bonito el tema de la transformación. Lo que hice más hincapié es donde usted dijo sobre la transformación. Hay dos tipos de transformación. Una es instantánea y otra es progresiva. Y nosotros Así como los es. cristianos tenemos que pensar más en lo que es progresiva. Nosotros como cristianos, crecer espiritualmente tiene que ser de manera progresiva, cada vez dando pasos. Eso es lo que más me llamó la atención. Sí, bueno, vamos a tratar de hacer en este curso, igual que en el otro, reflexiones, ¿verdad? De repente este es un poco más práctico, pero en algún momento vamos a teorizar sobre lo que es vida espiritual, sobre lo que es formación espiritual y lo que tiene que ver con la teología espiritual. Yo les invito a, una vez que termine la clase, pues yo les voy a enviar el libro, el de el modelo de Jesús, el bosquejo, el boceto de cómo hacer los videos y el cuestionario número 1. Yo espero, al igual que les dije en la clase anterior, entre este fin de semana y el lunes a primera hora, pues montar el primer parcial en la plataforma para que ustedes estén ahí viendo lo que hay, las rúbricas. Voy a dejar siempre un espacio para que ustedes me llenen una especie de encuesta de lo que les pareció la primera clase y sobre todo algunos elementos como cuestionario a manera de retroalimentación, pero me sirve también como un preámbulo de lo que ustedes saben como un diagnóstico, una encuesta de diagnóstico. Quiero hacer eso en los dos cursos, ¿verdad? Para que yo les voy a ir comunicando una vez que ya está subido para que ustedes vean, porque esto de las plataformas siempre presentan problemas. De repente no hay entrada, está saturada, o de repente yo creí que la subí y no les aparece nada. Yo les agradezco su atención tanto para el curso de las 11:30 como para este. Yo estoy agradecido con Dios por la oportunidad de permitirme estar con ustedes dando clases en la universidad. Espero que no sea el primer periodo ni el último, ¿verdad? Que me invitan y quiero hacerlo bien, quiero hacerlo para el Señor. Y mi objetivo es que ustedes aprendan, ¿verdad? Lo poco que uno sabe, pues que lo aprendan bien. Yo les agradezco entonces por la sesión de hoy. Estén pendientes del chat, ¿verdad? Mándenme, no sé si tengo sus correos electrónicos, pero una vez que termine la sesión, tal vez me envían bien redactadito el correo electrónico de ustedes, ¿verdad? El que usan normalmente para tenerlo aquí y de repente si hay algo que no lo envío por chat, lo puedo enviar por el correo. Por mi parte es todo. Que tengan un feliz fin de semana, el resto del sábado y el domingo. No sé si se están reuniendo físicamente, pero si no, háganlo de forma virtual, ¿verdad? Porque siempre es importante tratar de estar en comunión. ¿Alguien quiere orar? Ay, Rose. Va, Rosely, le tiraron a usted la pelotita. No, está bien, no hay problema. Bueno, cierren sus ojos, inclinen su rostro si gustan. Gracias, Padre, por la oportunidad que diste de estar un día más, de aprender más de ti. Sabemos y reconocemos que lo hacemos es para darte gloria, darte honra a ti. Bendice la vida de mis compañeros, de mis hermanos, de los pastores, del licenciado. Sé tú guiando su vida, sus pensamientos, su hablar y su pensar. Sé tú guiando
cambiando su forma, su pensamiento, mi Dios. Toma el control de esta clase desde hoy en adelante. Sé tú instruyéndonos y dándonos conocimiento y sabiduría para poder aprender más de ti. Te amamos y te bendecimos. Amén. Bueno, hermanos, entonces gracias por su, bueno, no sé si llevan clases desde las 7 o 8 de la mañana, pero si han estado todo el día en clase, pues gracias a Dios. Les animo, ¿verdad?, a hacer sus tareas. No nos vamos a ver hasta el 10, hasta el 26, pero vamos a estar en contacto porque es necesario que estemos activos en la plataforma. Cualquier cosa, ya les dije, pueden escribirme al chat privado y yo voy a mandar información y el flujo de la comunicación la vamos a mantener a través de los chats. Tenemos 2 chats, ¿verdad? Uno para cada clase para no confundir sobre todo las asignaciones. Porque estaba pensando en crear un solo chat, ya que son los mismos. Pero de repente les mando algo de teología espiritual y ustedes creen que es de antropología o viceversa. Entonces vamos a tener separados los 2 chats. ¿Les parece? Sí, ¿verdad? Amén. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga entonces. Shalom. Bendiciones. Igual. Buenas tardes. Bye, Igual. bye.